días a todo el mundo. Gracias por venir un domingo de lecciones a hablar de testing en el front. O sea, es testing y frontend. Si queréis iros, ahora es justo el momento, porque luego estoy hablando y es como más. Pero si queréis salir, no sé si es un tema de domingo por la mañana, pero bueno, sois muy valientes. Cuando preparas una charla o cuando buscas en internet 5 consejos para dar mejores charlas, el típico consejo que dan es: ten clara la idea que quieres transmitir en tu charla, que sea un poco la columna vertebral de lo que vas a contar, que te ayude pues, a organizarte, ¿no? Y ten esa idea en la cabeza y que se transmita durante la charla. Y es una gran teoría, pero ¿y por qué no lo pongo directamente al principio? Entonces, si a alguien ya no le gusta mucho el contenido o lo que sea, pues ya tiene la idea y todos contentos y así no me olvido. Así que en lugar de dejarlo por el final, empiezo yo por el final y así estamos todos libres, ¿vale? Mi idea aquí, yo venía a hablar de testing en el front y mi idea, o lo que yo quiero transmitir, es que testear el frontend, que puede sonar a epopeya, no debería ser tan difícil y que en realidad no es tan difícil. No es tan difícil siempre que tengamos la estructura mental adecuada para testear el front, que tiene particularidades respecto al resto de entornos. Sigamos una estrategia que nos ayude a conseguirlo y usemos las herramientas que estén acorde a nuestra estrategia. Algunos facts sobre esta charla. No voy a discutir o hablar de por qué hay que testear, supongo que aquí todo el mundo lo tiene clarísimo. Bueno, lo voy a preguntar. ¿Puede levantar la mano la gente que desarrolla aplicaciones de frontend? Esta era fácil, ¿vale? ¿Podéis? No. Levanta. Sí. Ya sabéis lo que... ¿Puede dejar la mano levantada a la gente que testee esas aplicaciones? Está lleno de mentirosos. O sea, no puede ser. O estáis aquí los mejores del mundo o no pasa. Bueno, total, que no iba a discutir por qué testear las cosas, ¿vale? Este es otro debate que da para muchas charlas, pero vamos a asumir que sabemos que hay que escribir test, ¿vale? Tampoco no voy a hablar de testing como una herramienta de diseño del código, sino de testing como una herramienta para evitar bugs o regresiones, ¿no? Testing da para mucho, pero voy a enfocarme. Tampoco no voy a hablar de casi nada, de verdad, ¿eh? No voy a hablar de testing de regresión visual, esa idea de, ¿no? Que en el front que nos interesa de una página se ve así, hago cambios, se ve así, tengo la diferencia visual, que son herramientas interesantes, pero no ese es el foco. Y además lo que vaya a contar está basado en mi experiencia, así que si no os parece bien es totalmente legítimo porque es en función de lo que yo he ido aprendiendo a base de probar cosillas en este contexto. Y está basado en aplicaciones de front, no en Node, no en librerías y tal, así que aplicarlo al contexto adecuado. Me llamo Adrià Fontcuberta, soy senior, sea lo que sea que signifique senior, software engineer en Holaluz, en una comercializadora de electricidad de Barcelona. Tenemos 220.000 clientes, creo, bueno, los conozco, o sea que tampoco no... y digo software engineer porque al final hago frontend, pero no sé, al final todos hacemos software, ¿no? Y da igual esa frontera entre frontend y backend, queda muy bien en el LinkedIn, pero en realidad hacemos más o menos lo mismo. Soy también uno de los maintainers de Testing Library, ya va a salir, spoiler un poco. El tema es un proyecto open source que ofrece varias opciones para testear los principales frameworks que existen ahora mismo en el front. Es un proyecto open source. Y soy también coorganizador desde no hace mucho del meetup de Vue.js Barcelona. La charla después de aquí tenía que dar la Xavi de Vue Barcelona también, pero no ha podido venir. Así que bueno, le mando un abrazo que se lo ha perdido por causas fuera de su rango de acción, digamos. Aparte de esto, tengo una web que es afoncu.dev y tenía un Twitter, afoncu_, pero murió otra vez por causas fuera de... ¿no? Bueno, básicamente abrí otra cuenta con el mismo mail y se ve que no se puede. Briconsejo que os lleváis de gratis. No lo hagáis. Ban permanente. O sea que
he abierto otra, a font Q, igual pero con Q. O sea que si alguien me seguía por el motivo que sea y quiere volver a seguirme, tendrá que hacer la acción otra vez, ¿vale? Vale. Esta charla, ¿de dónde viene? Básicamente he estado probando cosas del testing en el front, porque me interesaba el testing y trabajo en el front, y durante un tiempo, y he ido probando herramientas y formas de trabajar, y sinceramente lo que vengo a contar es el resultado de estas pruebas. Por eso he llamado a la charla Pragmatic Frontend Tester, porque no es teoría de testing desde el punto de vista del libro, o capítulo 1, tal, sino es, oye, mira, esto me ha funcionado a mí, os lo cuento, y si os ayuda, fenomenal. Cuando empiezas con el tema del testing, seguramente lo primero que te viene a la cabeza, o lo primero que pruebas, dices, mira, no sé, voy a buscar, y te sale, pues la pirámide del testing, ¿no? La pirámide del testing. Ese triángulo ¿no? que pone unit abajo, luego integration, unos cuantos, ¿no? End-to-end, muchos unit, poco integration, menos end-to-end, no sé qué, tal. Y cuando estás trabajando en un contexto con un framework de los modernos, digamos, ese principio o esa idea, pues yo le intentaba seguir, pero me daba de hostias más de la cuenta. Entonces dije, no me ayuda, no me está ayudando, me está retrasando. Entonces, la reflexión que hice fue, ¿cuál es la...? O sea, el testing pyramid esta es una receta que alguien dio, pero ¿cuáles son las ideas que hay detrás de la pirámide del testing? ¿No? O sea, ¿qué querían contar cuando la inventaron o cuando la popularizaron hace muchos años? ¿Qué intentaban contarnos? ¿Cuál es el porqué de esa pirámide? A ver si eso se podía aplicar al front independientemente de dibujos, de triángulos. Y creo que la idea es que lo que hay que hacer es escribir test, hasta aquí estamos de acuerdo. Hay que hacer test rápidos, hay que hacer que sean baratos de escribir y de mantener, y hay que ejecutarlos pronto. O sea, el objetivo de que haya más test unitario y menos end-to-end es porque el unitario es más barato y más rápido, en resumen corto. O sea, al final lo que queremos es crear loops de feedback, de saber que las cosas están bien o están mal, lo más cortos y lo más rápidos posible, que cuando nos carguemos algo pasen 3 segundos en lugar de 3 minutos o 3 minutos en lugar de 3 horas. Esta es la idea. Entonces, testear en el front intentando mantener una receta que no estaba pensada para el front, igual nos complica la vida, pero tener claras las ideas que hay detrás seguramente sí que nos puede valer. Y ese es el objetivo de testear el front o de lo que intentaré contar. Así que, en virtud de mantener las cosas pragmáticas, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Voy a usar un componente muy complejo, espero que en medio lo voy a intentar explicar, pero da igual. Voy a usar un counter porque todo el mundo sabe hacer un counter, ¿verdad? A ver, lo voy a preguntar. ¿Quién de aquí usa Vue habitualmente? Bien, resistencia. ¿Quién usa React? ¿Quién usa Angular? Lo siento, chicos. Chicas. ¿Quién usa otro? ¿Hay alguien que use otro? Pura curiosidad. No salen las diapos, pero luego me haces un pull request y lo arreglamos. Vale, total, voy a hacer es un counter, pero en Vue, pero bueno, a ver, creo que se va a entender. Los de React en general sois más listos y listas, así que seguro que lo vais a entender. Esto es un counter en Vue, ¿vale? Os igual me explota la cabeza, pero eso es como HTML, es como JSX, pero en normal, ¿vale? O sea, sí. No, es broma, es broma. Bueno, no, o sea, en verdad no es broma. Es un counter, ¿vale? Se entiende, ¿no? Aunque no se use Vue habitualmente, tienes un count, tienes una función increment que suma, al botón le das y suma, y luego pintas uClicked las veces que sea, ¿sí? No tiene mucho truco. Y ahora vamos a escribir un test para este pedazo de componente porque es crítico para nuestro negocio, entonces necesitamos testearlo. Como estamos en Vue, pues vamos a usar la librería oficial de testing de Vue, que para algo está, ¿no? Así que vamos, ¿no? Cogemos Vue Test Utils, que es la librería oficial, cogemos el componente la librería oficial nos da un método mount, ¿vale? Que monta el componente. Esto es siguiendo el getting started de la guía oficial de Vue, o sea, no tiene mucho truco. Esto nos da un wrapper alrededor del componente para poder interactuar con él. Hay un método que se llama find, que nos permite buscar por selectores de CSS y demás. Buscamos el elemento con la clase counter.
Luego hacemos un expect y comprobamos que dentro del texto de ese párrafo pues diga you clicked 0 times, porque no hemos clicado. ¿Sí? Hasta aquí, guay. ¿No? Comprobamos que el estado inicial sea más o menos el que nos interese. Este test está guay, pero molaría más hacer algo, así que vamos a sumar, ¿no?, números. Otra cosa que nos permite hacer esta librería oficial es acceder a la propiedad VM, que nos da un acceso a la instancia del componente, que es algo muy interesante. Así que vamos a hacer .increment 2 veces, ¿sí? Y luego comprobar que el texto ponga you clicked 2 times, porque you clicked twice será es siguiente sprint. ¿Vale? Es la excusa de siempre. No, ya sabía que había que hacerlo, pero iterativo, incremental. ¿Vale? Este es un test, ¿vale? Y hasta aquí mi charla. Gracias por venir a... No. Este es un test. Y si alguien ve ese test y dice, ¿está mal el test? Digo, hombre, mal no. O sea, el test prueba y si falla, tal. La pregunta interesante es, ¿podemos hacerlo un poco mejor? ¿Hay alguna manera de... ¿Tiene este test algunos problemillas que huela a problema y que se vea un poco a la legua? Pues la verdad es que sí. Vale, imaginad que nuestro counter component, ¿no?, llega, lo hacemos pull request, y llega algún senior software engineer listo y dice, oye, a ver, hacer un método de una sola línea son 3 líneas porque tienes que poner métodos, son muchas líneas de código, ¿no?, más líneas de código, más bugs, menos, ¿no? Y dice, cárgate ese método y en el increment me pones count más directamente y te cargas 3 líneas, ¿no? Y menos código, mejor código. Esto sabemos, esto es así siempre, no falla nunca. Y luego te dice, además le has puesto counter al párrafo, pero counter es el componente entero, el div debería ser counter, ¿no? Cambia ese nombre de clase porque es misleading, ¿no? Counter no es todo el componente. Esto es un error. Y como es senior software engineer, pues le haces caso, porque... Total, que en lugar de counter le pones count text, ¿sí? Ni bem, ni bom, ni... da igual, count text, total. Miras el componente, ¿no?, renderizas la página, clicas, fenomenal, bueno, pasas los tests, catapum. Find no encuentra .counter porque no está, y VM increment is not a function, ¿vale? Eso que parece, bueno, Adri, era evidente que te iba a fallar el test, por eso, claro, porque las charlas de testing, pero eso es bastante más jodido de lo que parece, porque es lo que... En formal es un error, un falso positivo, es decir, el test está roto, nos dice, oye, se ha roto algo, pero el componente no, que es lo que... La sensación es, hostia, tengo test, que a veces hago cosas, se rompe el test, pero no significa que la aplicación esté rota, ¿no? Esto me preocupa excesivamente porque al final se carga la confianza en el testing. Y creo que todo el mundo, si ha intentado vender la moto del testing en un entorno donde todavía no está muy extendido, no es lo más fácil del mundo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma suave. Así que escribir test que no podamos defender hará que esa confianza cueste mucho más de ganar, así que me preocupa excesivamente ese problema. Vamos a calmarnos, como dice Squirtle, y vamos a ver por qué ha pasado eso. El problema del test inicial, en resumen, es que ese test depende o estaba dependiendo de lo que se le conoce como detalles de implementación, ¿vale? Por detalles de implementación, ¿a qué me refiero? Me refiero básicamente a 2 cosas, y dos smells, algo que dices, aquí va a pasar algo. El primero, que es habitualmente sencillo de ver, es cuando un test se rompe cuando hacemos un refactor de un componente o de una pieza de software. Al final, el refactor, dice Martin Fowler, que lo que diga va bastante a misa, que es cambiar la estructura interna de una pieza de código sin cambiar su comportamiento externo. Es decir, cambiar cosas dentro, pero que las partes externas no se enteren. Por ejemplo, cargarme un método increment y poner count más, eso es un refactor, más o menos bueno, pero es un refactor. O cambiarle el nombre de una clase de CSS, pues probablemente pueda ser considerado también un refactor. Cuando se rompen test por eso, pues huele a que estamos ligados a detalles de implementación en el test. Y el segundo smell no es tan directo de ver, pero es
un poco más potente. Es cuando el test se convierte en un consumidor distinto. ¿Un qué? Un consumidor distinto, vamos a dar un par de pasos atrás y luego os cuento qué significa. Al final, testing 101. ¿Qué es un test? Estamos en una uni, cuando hay preguntas, la gente... No, no os preocupéis. Un test, al final, es una cosa que tú le pasas un input a lo que quieres testear, ¿sí? Saca un output y tú comparas que el output que ha sacado dado un input sea el que tú esperabas, ¿no? O sea, si sumas dos números, pues esperas que lo que salga sea el número resultante. No tiene mucho más secreto. En el front, como es ingeniería del software, aunque no lo parezca, esto es exactamente lo mismo. Lo que cambiamos la palabra function, porque como somos más modernos, le ponemos component. Pero es un componente al final acaba siendo una función. Es muy loco, pero aunque sean clases de React también son funciones. O no, da igual, no hablemos de React. No me voy a poner aquí a hablar de React. Total, que la pregunta no es tanto cómo podemos testear un componente, sino, vale, ¿qué es un input y un output en un componente? ¿No? Porque en una función de sumar números es muy fácil, pero en un componente, ¿cuáles son los inputs y los outputs? Es decir, ¿quién emite esos inputs y quién recibe esos outputs? Para responder a esa pregunta hay que responder primero el quién y luego saber cuáles son los inputs y los outputs. Así que el quién interactúa con un componente básicamente son dos usuarios. Por un lado, el usuaria final, es decir, la persona que interactúa con tu componente desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Vuestros usuarios, si tenéis, con suerte alguno tendréis. Aunque no lo hayáis visto nunca, existen los usuarios en el mundo real, os lo prometo. Sí, sí. Y no son tickets del Jira, son personas que, os lo prometo. As a user, no, o sea, ahí vi uno, en serio. Si les frotáis la cabeza, dan suerte. El usuario final, y hay otro usuario para vuestros componentes, que es la gente que desarrolla, ¿no? Cuando alguien hace import de vuestro componente, pues va a interactuar con ese componente. Y eso es porque vosotros sois vuestros propios usuarios de vuestro código. Mola, ¿eh? Es como facultad de mates, esto seguro que tiene una fórmula. En cualquier caso, el código, lo que tiene que hacer nuestro código es responder a las necesidades de ambos usuarios. Lo que el usuario final vaya a hacer, nuestro código tiene que gestionarlo. Y lo que le pida la gente de desarrollo, pues lo mismo. Así que son esos dos usuarios los que van a mandar inputs y outputs a nuestros componentes, ¿vale? ¿Cuáles son los inputs? En general, y simplificando un poco, luego, es que sí hago, sí, de acuerdo, pero en general, los inputs de nuestros componentes son, por un lado, los developers pasamos props, atributos, propiedades a los componentes, ¿no? Les decimos, oye, en este caso renderízate así, con este valor, o pasamos una lista de elementos, lo que sea. ¿Y cuáles son los inputs de usuarios finales, de gente que interacciona con nuestro componente? Pues interacciones de escribir en pantalla, hacer scroll, clicar, no sé, resize de la ventana, lo que sea. Estos son básicamente la mayoría de los inputs que reciben nuestros componentes. ¿Y los outputs? Bueno, pues los outputs son, así, otra vez, resumiendo, desde el punto de vista de desarrollo son side effects, no como algo malo, sino como algo necesario. Peticiones HTTP, console logs cuando estamos debugando. Nadie usa debugger, ¿no? ¿Alguien usa debugger? Los mismos que testeáis, ¿no? Sí. Joder. ¿Qué más? Cookies, por ejemplo, ¿no? Cualquier subproducto que genere ese componente. Y desde el punto de vista del usuario final, el output no deja de ser, pues, cosas en la pantalla, elementos del DOM, ¿no? Pues un input, un div, lo que sea. Eso es lo que el usuario recibe de un componente en general, ¿vale? Y eso es casi siempre lo único que hay que fijarse a la hora de testear un componente. Tenemos los inputs, que es, en resumen, para la foto, props, interacciones de entrada y que nos generan side effects y elementos del DOM. Y aquí en medio está el componente. Entran unas cosas, salen las otras y comprobamos que nuestra expectativa cuadre con la realidad. Así que cuando nuestro test hace algo como buscar por nombre de clase
o llamar la función vm.increment. ¿Nuestro test a quién está imitando? ¿Está imitando al usuario final? ¿Está imitando a la gente de desarrollo? ¿Qué está haciendo nuestro test? Nuestro test, en realidad, lo que hemos conseguido escribiendo esto es desbloquear el maravilloso tercer usuario, que es el test. ¿Vale? Ahora nuestro test tiene sus propias necesidades y nuestro componente va a tener que cumplirlas. O sea, el usuario final le va a dar un botón y va a esperar que sume, el developer pues, va a mandar un clic y lo que sea, y el test va a esperar que la función increment haga algo. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, nuestro test es un tercer usuario y tenemos que satisfacer sus necesidades, que para eso estamos. Así que el segundo smell, ¿no? El primero era que un test se rompa en un refactor, y el segundo, como os decía, es que el test se convierta en un consumidor distinto de nuestro código, ¿no? Tenemos un tercer usuario, cuantos menos usuarios, esto no, la frase así dicha sola, ¿no? Cuantos menos usuarios mejor, no es muy positiva, pero estoy hablando de este tipo de usuario. Entonces la pregunta es, ¿por qué la herramienta me ha dejado hacer eso? ¿No? ¿Cómo podemos escribir test que sean más resilientes o que no dependan de esos detalles de implementación? ¿O cómo lo hago para asegurarme de que no estoy ligado o tan poco ligado como sea posible a detalles de implementación y sobre todo a evitar este tercer usuario, entonces impidiendo refactor, impidiendo creación de nuevos componentes, etc.? La respuesta a esto es que las herramientas deben seguir un poco las ideas con las que nosotros vayamos a testear, ¿no? La herramienta, seguramente la herramienta oficial de Vue tiene ciertas ventajas, que es que tiene una API muy extensa para poder cubrir todo tipo de estrategias de testing y de forma de ver las cosas. Pero la inconveniencia es que hay muchas formas de hacer las cosas. Así que alguien que sabe bastante más montó un proyectito que se llamaba DOM Testing Library. Bueno, en realidad lo llamó primero React, luego se dio cuenta que daba igual React que los otros y se cargó React, puso DOM. Y básicamente la idea, eso fue Kenshi Dodds, igual habéis oído hablar de él. La idea detrás de este proyecto, de esta librería, es que cuanto más se parezca un test a cómo se está usando tu software, más confianza te va a dar ese test. Es decir, cuanto más lejos esté de detalles de implementación y más parecido sea a cómo lo usa un usuario final o un developer, mucho mejor va a ser el feedback que te da ese test. DOM Testing Library o Testing Library no es alternativa a Jest o a TestRunner, es simplemente una forma de testear frameworks del front, ¿vale? Se llama DOM porque funciona con cualquier cosa que interactúe con el DOM y luego existen pues ports para vuestros frameworks favoritos. También hay para Angular. ¿Alguien ha levantado la mano? Sí. O sea, trabajáis, no será el favorito, ¿no? Y también para Cypress. Si alguien usa Cypress, que es bastante molón. ¿Cypress? Los que no habéis levantado la mano, cypress.io, lo miráis y me lo agradeceréis, seguro. No, en serio, es que es maravilloso. Y también hay las mismas queries que tenemos para el resto de frameworks, también están para Cypress. O sea que si lo usáis, que sepáis que mola mucho. En el caso de Vue Testing Library, por ejemplo, lo que hacemos es coger las herramientas oficiales de testing de Vue y le hacemos un wrapper encima, escondemos los métodos que nos permiten acceder a detalles de implementación y ofrecemos los métodos los mismos que tienen el resto de librerías. Así que vamos a ver el ejemplo del mismo test, ¿vale? Del mismo componente, pero con un test siguiendo esa idea. Aquí, si os fijáis, bueno, en lugar de mount se llama render porque no estamos montando ningún componente, lo estamos renderizando en el DOM, ¿no? Intentamos mantener las cosas lo más cerca posible de lo que haría un usuario, que es, bueno, él no lo hace el navegador, pero lo renderiza en el DOM. Y ese render lo que nos devuelve es una colección de utilidades para interactuar con el componente, ¿vale? Nosotros, bueno, aquí sacamos una que es getByText, hay muchas, en la documentación están todas, y básicamente lo que hacemos, vamos a hacer el mismo test, ¿no? Lo primero que hacíamos antes era comprobar el estado inicial, que ponga you clicked 0 times o algo así. Sí, que lo que hacemos es básicamente lo mismo. Usamos getByText, si os fijáis aquí le estamos pasando le pasamos una expresión regular, en este caso, por si hubiese mayúsculas, digo, si alguien pone, ¿no? Si el you está mayúscula, igual que se me rompa el test no hace falta, bueno, se puede pasar un string, no hay problema. Y getByText lo que hace es devolver el elemento del DOM que tenga ese texto, ¿vale? En caso de no encontrarlo, va a petar. Así que simplemente comprobando que esa línea de código, digamos, que devuelva algo, ya comprueba que ese elemento exista.
Técnicamente ese expect to be truthy no haría falta porque el getByText, como os digo, lanza una excepción si no encuentra el texto, así que el test fallaría. Pero bueno, así cuando lo lees ves un expect y sabes que está haciendo una aserción de algo. Y lo siguiente que hay que hacer es interactuar con el componente. Antes hacíamos el vm.increment, eso ya hemos visto que tiene sus problemas. En realidad el usuario no va a llamar increment, ni siquiera el agente de desarrollo va a llamar increment, es un detalle del componente. Lo que va a hacer el usuario es darle clic al botón. Así que aquí hacemos lo más parecido posible a eso. Cogemos el botón, otra vez con getByText, fijaros que devuelve el elemento, así que estamos haciendo una query al DOM como lo haría un usuario, que es decir, leyendo texto. ¿Sí? Es lo más parecido que podemos hacer a lo que haría un usuario. Y lanzamos dos events, que nos saca de la librería, lanzamos el event click. Es el event click que se lanza en el DOM cuando un usuario hace click. Es decir, es lo más parecido a darle con un ratón. Es más parecido que esto es ir a su casa, darle 2 veces y ver si cambia el texto, pero eso no escala y el test no es muy rápido, ni barato si vive lejos. En cualquier caso, hacemos clic 2 veces y esperamos que el texto ponga pues you clicked 2 times, ¿no? Y que ese elemento devuelva algo. Lo guay de esto es al test visualmente se parece mucho, por eso decía, el otro test está mal. No, el test como tal seguramente no, pero había cosas que podíamos hacer por lo menos distinto. Estamos haciendo queries al componente como lo haría un usuario, es decir, a través del texto que lee el usuario, y estamos actuando en nuestro componente como lo haría un usuario. O mejor dicho, lo más parecido posible a como lo haría un usuario. Entonces, siempre hay trade-offs, evidentemente. Otra ventaja de este test es que ahora, digamos, vamos a suponer que aquí hay mucha gente que trabaja en React. Este test, si lo ves, dices, ¿dónde está Vue? Bueno, arriba porque pone testing library Vue, es evidente, ¿no? Y en el momento del componente, de hacer el render del componente, sabemos que es un componente de Vue. Pero el resto, este test, si lo escribiésemos para React, una dosis, ahora, hacemos el import desde React y lo renderizamos con JSX, porque podéis. Y el test es lo mismo, porque desde el punto de vista del usuario, ¿qué diferencia hay que un counter sea en Vue o en React? Si tienes JavaScript activo, ninguna. Bueno, si lo tienes desactivado también no va a haber componente, pero bueno. Es un poco de trampa porque, disclaimer, el fire event en React es síncrono, no hace falta la promesa, pero bueno, detalles. Pero esa es la idea. Así que al final lo que hemos hecho con esto es escribir un test que es bastante agnóstico del framework, algo que nos gusta, no porque vayamos a desacoplar el counter de Vue, pero porque no me interesa que el framework se meta en mis tests, o por lo menos tampoco como sea posible. Está más cerca de nuestros usuarios porque interactuamos con él como lo hace nuestros usuarios y no se convierte en un tercer usuario porque no permitimos desde la propia librería que se acceda a detalles o lo intentamos complicar tanto como sea posible. La gente es muy creativa y siempre encuentra maneras, pero en general funciona. Os he enseñado el getByText, la librería incluye algunos métodos más, no voy a repasar toda la API porque para eso está la documentación y tampoco creo que sea muy interesante, pero hay cosas bastante guays. Así, muy por encima hay otro método que es el getByLabelText, este me gusta especialmente porque lo que hace es, tú le pasas un label y te devuelve el input asociado. ¿Vale? Eso mola porque, uno, porque es cómodo y dos, porque por temas de accesibilidad pues te asegura que tienes un vínculo adecuado entre ese label y ese input. Así que eso, aquí tendríamos el input y ahora podríamos hacer un fireEvent.input, de input, lo que sea. Y esta query mola bastante. O sea, tienes un check de accesibilidad gratis, digamos. Y otra cosa que pasa habitualmente, ¿no? Imaginad una situación como esta, ¿no? Tienes dos elementos con el mismo texto, muy útiles, pero en cualquier caso, tú vas a usar getByText y getByText por definición peta o lanza una excepción, lenguaje formal. Si no encuentra ningún elemento o si encuentra más de uno. Porque dice, oye, hay dos, no sé cuál quieres, así que voy a fallar. Una solución es usar otra query que provee la librería. En lugar de getByText es queryByText, que devuelve un array con todas las coincidencias. O si no, hay otro método que a mí me gusta bastante, que es relativamente nuevo en la librería, que es el getByRole. Otra vez relacionado con accesibilidad, lo que hace es ir a buscar el rol implícito o explícito de los elementos, ¿vale? Y este te va a devolver el único elemento que esté ahí
que tenga el rol button. Eso es bastante guay porque nuestros tests, sin tener que hacer nada adicional, pues vamos a comprobar que los tests sean semánticos, que no sea un button, ¿sabes? Deep class button, ¿sí? On click no sé qué, castigado. Pues con esto no funcionaría. Cuando cuento esta película, hay dos reacciones básicas. La primera, reacción número 1. La primera es, qué guay, está muy bien, Adrián, pues has testeado un counter, o sea, tampoco no, tantos meses mirando el tema del testing, igual muy lejos no has llegado. Y es verdad, pero en cualquier caso el ejemplo me vale, porque ahora imaginad que nuestra aplicación, pues, lo ha petado, ¿vale? Tenemos muchos usuarios y el senior software engineer dice, es que el counter dice la frase, ¿no? Es que no escala. Y claro, estás jodido porque Kubernetes, tal, no sé, pero lo que voy a hacer es meter pues, una librería de gestión de estado, porque puedo y porque tiene que escalar. Así que vamos a montar un componente, un counter, pero con librería de gestión de estado entera, con sus no sé cuántos Ks y tal. Como estamos en Vue, pues vamos a usar Vuex, porque es la oficial, y el componente quedaría tal que así. Si la sintaxis no la entendéis o no la tenéis muy familiar, da igual. Básicamente hay un sitio que ahora os voy a enseñar que es la store, ¿no? Es como Redux. Y cojo esa variable de la store y cojo ese método y los pincho aquí en el componente y lo otro, la sintaxis es rara, pero porque somos así, ¿vale? Y luego hay la store, ¿vale? Que esto sería un reducer en algún sitio. Bueno, la idea creo que se entiende bastante, ¿no? El count es de 0, el increment suma, hace una mutación que cambia el estado, es la flux, igual que Redux, ¿vale? Entonces, nuestro test, el test de antes, el test nos fallará. Básicamente, lo que nos va a decir, no he puesto el error, pero te va a decir, oye, eso que has puesto de map state y map action, no sé qué es. O sea, no existe. Y tiene razón. Porque el test, el componente por sí solo, no sabe de la existencia de la store. Así que lo que hay que hacer es unos cambios muy complejos de hacer y de revisar en un PR, que es importar la store y pasársela al componente. Y pues el render ya se ocupa, oye, me está pasando una store, pues voy a hacer un require de Vuex, voy a montar, se la paso y el componente y el test pasa. O sea, son dos cambios de dos líneas, el componente ahora escala mucho mejor, como se puede comprobar. Y la ventaja adicional de esto es que te das cuenta que cosas como Vuex o como la librería de gestión de estado, que siempre da como, ¿cómo voy a testear ahora? No sé qué. Otra cosa es que voy atrás. Que esas acciones sean muy complejas y quiera hacer un test de una acción muy compleja, esto está muy bien. Pero aquí, voy adelante. No, voy atrás, voy adelante. Así. Vuex es un detalle de implementación. O sea, usar una librería de gestión de estado es un detalle de implementación al final. O sea, mi test no debería de cambiar. Cambia en el setup porque son limitaciones básicas. Igual que si cambias el nombre del componente, pues va a cambiar el test. Pero mi test, las aserciones que hago, la interacción con mi componente no depende de dónde está mi estado, sino de la parte que se expone de mi componente. Y eso es por lo que tema de mocking de módulos de la store y estas cosas, si los ahorramos, casi que mejor. Cuanto más, cada vez que haces un mock es un agujero en la realidad que pueden pasar cosas allí. Así que aquí va el consejo. Y la segunda reacción habitual, cuando comparto este tipo de test o cuando luego se comenta lo que propongo y tal, es, vale, entonces has escrito un test de integración porque patatas, o bueno, en realidad esto es un test unitario porque, mira, no sé, o sea, no sé si es de integración, no sé si es unitario, pues que lo más importante es que me da bastante igual porque al final el test me sirve porque si el test se rompe es que el componente seguramente va a estar roto y si no se rompe, pues seguramente no va a estar roto. Entonces, llega un momento que digo, ¿es unitario? Sí. Ah, no, integración, no, sí. Y yo les llamo test de componente porque es un componente y he escrito un test, así que, y aquí debate no hay, o sea, en principio. Y esto es una reflexión que ha salido en otros sitios, es, por ejemplo, o sea, test unitario, ¿vale? Unit test, ¿vale? ¿Qué es unit? Pues no sé, hay muchas definiciones de qué es un unit, ¿no? Hace un mes así tuve la suerte de poder asistir a un workshop de Michael Feathers, el autor de Working Effectively with Legacy Code, que estuvo en Barcelona y pude asistir al workshop y hablaba de Legacy, de cómo refactorizar y cómo testear Legacy o tal.
Y nos troleó toda la mañana. Y dijo una frase bastante graciosa, que cuando hablaba del tema de testing, dijo: una unidad es cualquier cosa que un test unitario pueda testear fácilmente. Digo, pues mira, pues vale. O sea, es al revés. ¿Es una unidad? ¿Le puedes testear fácil? Sí, pues es un test unitario. Y es una unidad, ya está. No lo dijo muy en serio, no sé si, espero que no vea esta diapositiva porque creo que nos estaba tomando el pelo, pero en cualquier caso es como, no sé, unitario, da igual, funciona mejor el código, o sea, ¿te da confianza ese test? Sí, pues llámalo como quieras. ¿Es rápido? Pues llámalo como quieras. Y eso es básicamente la ventaja de usar una herramienta, como en este caso Testing Library, acorde con la forma con la que planteas los tests. Te permite, ¿no? Te enfoca a no salirte de esa idea y a no causarte más problemas a ti mismo. Y ya para ir terminando, hay algo que tenía ya hecha la charla y digo, mira, me va a sobrar tiempo y voy a hacer el rant público. Hay una frase que que es que testear es difícil. Cada vez que oigo testear es difícil, es como, a ver, no es difícil testear, hostia. Lo que pasa, lo vi ayer en una charla y dijo, lo tengo que poner yo también. No sé de quién era. Ah, suya, es verdad. Digo, mira, yo también lo quiero. Y busqué Old Man Throwing Papers GIF. Y Google es... En fin, una vez más. Perfecto. Ah, toma por culo. Vale. Bueno, al final, testear es difícil. No es que sea difícil, o sea, la locura aquí es que desarrollo frontend, al final, aunque parezca muy loco, es desarrollo de software, ¿vale? Eso, boom, pero pasa. Entonces, lo interesante es que, si te das cuenta de esto, la siguiente lógica es que los principios de software, de ingeniería del software, igual nos valen para frontend. Llamadme visionario, pero entonces, si un código es, si testear es difícil, un código que tienes, hostia, es que es muy difícil de testear. Es muy probable que el problema sea que este código está haciendo demasiadas cosas o esté demasiado acoplado a otras cosas. Y para montar el setup del test te vuelvas loco. O cada vez que cambias algo, cambian 5 cosas y no sabes ni cómo hacer el expect porque no sabes, no sé, pasan cosas, ¿no? Porque está haciendo demasiado. Si un si un código hace demasiado, es un código que es difícil de entender, ¿no? Podemos estar de acuerdo, hostia, cada vez, ¿no? Hay como muchos flows lógicos de entender qué está pasando y me pierdo. Si es difícil de entender, estaremos de acuerdo que es un código difícil de mantener, ¿no? Porque cada vez que hay que... Y al final pasa eso de, eso funciona y ahí no meto mano yo. Ves el git blame, pone 2016, dices, no hay, el bug no está ahí seguro. Y si está allí, ahí se queda. Total, y si un código es difícil de mantener, os reís porque os ha pasado, ¿no? O sea, el git blame es muy peligroso. Además, git blame suena mal, ¿no? Pero... Y si un código es difícil de mantener, vamos a estar de acuerdo que muy buen código no es, ¿no? Así que igual le metemos la culpa al test cuando deberíamos estar culpando la falta de diseño de ese código, ¿no? O las cosas que no hemos tenido en cuenta de desarrollo del software a la hora de escribir ese código. O dicho en una forma un poco más hoy día de lecciones, testear es difícil porque tu código es una mierda. Es foto real, ¿eh? O sea, igual sí. O sea, total, para ir cerrando, cosas que he contado y que me gustaría, la intención de que os llevaseis del día de hoy. Hay que escribir test, eso estamos de acuerdo, pero la cantidad, temas de cuántos test hay, temas de code coverage, al final temas de tipo de test, es integración, es unitario, no sé, ¿los test te ayudan? O sea, con la suite de testing que tienes ahora mismo te sientes... ¿Se puede hacer un código, si pasas los tests, lo subes a producción y te fías? Si es que sí, me da igual que sean unitarios de integración, y si no tarda 2 días. Si es que no, pues ahí hay margen de mejora. En cualquier caso, lo importante es el valor que aportan los tests, que el valor de los tests en general es la confianza en tu aplicación y en saber que no has tocado aquí y se ha roto allá. A la hora de testear el frontend, pensar que los componentes son funciones, es decir, reciben unos inputs, salen unos outputs, lo que hay que hacer es esperar que dados unos inputs
tengamos los outputs que en nuestra cabeza tenía que haber. Las herramientas que usemos tienen que... Es útil que las herramientas nos guíen en nuestra forma de pensar y de testear para evitar problemas intermedios, así que mi consejo es que usar herramientas que se parezcan a la forma que tu software se está usando, de manera que no caigamos en terceros usuarios, no caigamos en detalles de implementación, etc. Y finalmente, esto que viene un poco así, pero que si la próxima vez que alguien os diga o vosotros digáis es que testear esto es difícil, hostia, este componente, igual el problema, igual no es del test, igual cuentas las líneas de código de ese componente, tiene 900, dices, igual hay varias responsabilidades ahí dentro, ¿no? Igual algún patroncillo, ayer hubo una charla de patrones de diseño, igual buscar en YouTube y darle, sí, o sea, igual el problema no es el test, sino el código, en general es así. Si os interesa el tema y queréis saber más cosas, pues bueno, tengo un blog y hablo de cosas de testing, por ejemplo. Y luego tengo un repositorio en GitHub que lo llamé Awesome Learning porque soy muy original y básicamente es un de esto de links y hay una categoría de testing de cosas que he leído por ahí que me gustaron y están ahí en plan repositorio. Y luego testing-library.com es la web oficial, que no es muy molona, pero lo que mola es el test, no la web, del proyecto de Testing Library. Todos los repositorios del DOM Testing y las demás herramientas del ecosistema están en GitHub, es todo open source, así que si os interesa y queréis contribuir, estaremos súper encantadísimos de que resolváis cosas. Y básicamente esto es todo lo que os quería contar. Mi Twitter nuevo es ese, así que si alguien me seguía, que debería volver a hacerlo. Mi web, y si tenéis alguna pregunta, bien, y si no, pues muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Hay tiempo? ¿Tiempo? ¿Preguntas? 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 Venga, haced alguna, haced alguna. ¿Preguntas? ¿Modero yo? ¿Ah, sí? A ver, tú. No sé. En los ejemplos puestos estaba buscando por texto. ¿Cómo lo gestionarías para una web que está internacionalizada? Repito la pregunta, no por loco, sino por el grabar. Me ha preguntado por... He buscado por texto y cómo lo gestiono si la web tiene traducciones o tiene varios idiomas. Mira, esto lo voy a meter en la charla porque es que siempre me lo preguntan, o sea, de verdad. O sea, y la respuesta es, o sea, cuando escribimos un test, al final lo que hacemos es intentar conseguir un cierto nivel de confianza de nuestro código, ¿no? Es decir, mira, hasta aquí pueden pasar cosas, pero me fío hasta aquí. En el momento que tenemos traducciones, depende, o la opinión o lo que venimos haciendo en mi equipo donde hemos implantado esto, es valorar si el hecho de tener traducciones o no es algo fundamentalmente crítico, que carguen las traducciones. Es decir, en uno de los proyectos que tenemos, los textos están puestos tal que en este código, es decir, en inglés, porque la aplicación tiene traducciones, pero lo ponemos en inglés. Y las queries, que es el idioma por defecto de la aplicación, ¿vale? Y es con el que trabajamos en los tests. Luego lo que tenemos es otros tests que comprueban que dado un string de local, pues que ese local carga, ¿no? O sea, si la string... ¿Qué puede pasar? Que nos falte algún string, ¿no? Vale, pues ese es un punto de posible fallo. Hay otra aplicación, por ejemplo, que sí que nos interesa porque es una parte más pública y es más crítica, que sí que nos interesa comprobar algunas partes que se estén cargando todas las traducciones. Entonces le pasamos con el setup que necesite el componente, el idioma que sea, y si hace falta testearlo 3 veces, o en el mismo test comprobar varias traducciones o pasarle el objeto de traducciones, lo hacemos. Al final es un trade-off y habitualmente triplicar, si tienes 3 idiomas, triplicar toda tu suite de test no es muy viable, porque además el 99%, o sea, lo único que te interesa son los strings, todo el resto es test que repites por nada. Entonces ya te digo, depende un poco del contexto y yo en la aplicación en la que trabajo día a día, los strings están en inglés y si cambia un texto, el texto es parte de la API pública del componente. Entonces me interesa que el test se rompa
si alguien ha cambiado un string, ¿no? Porque eso es parte de lo que el usuario ve. Luego están las expresiones regulares para no ligarte a un... ¿no? O sea, si el error dice operación denegada, no sé qué cuántos, pues si tengo una regex que mientras me diga operación denegada, lo que venga después, ¿no? Yo ya sé que he mostrado un error, no quiero ligarme a ese código de error o lo que sea exactamente. Entonces es un poco en función del contexto, pero bueno, es un punto que siempre sale. Y ya te digo, si tienes un idioma por defecto, yo uso el idioma por defecto y luego tengo test de que el sistema de traducciones, el servicio que da las traducciones, funcione bien, dado un string. A ti. Una pregunta. En nuestro caso, la empresa en la que trabajamos nosotros, no utilizamos ni Vue, ni Angular, ni ningún framework. Bueno, usamos un CMS. Entonces, en el caso de tanto del idioma como de tener un texto, puede llegar a ser editorial. Sí, tenemos una tercera persona que es el editor. En ese caso, claro, no nos quedaría otro remedio que utilizar una clase o algo para poder identificar ese problema. ¿Tienes alguna idea en la mente? Que el editor haga test. No, es broma. Verás cómo no cambia tanto los textos si tiene que... No, una herramienta que ofrece, o sea, en Testing Library está el getByText, el byLabelText, el byRole y tal. Hay otro que es como en un switch, es el default, ¿no? Es el else. Si no hay ninguna otra opción, hay un getByTestID que le pasas en el elemento del DOM que sea data-testID soy yo, y luego haces getByte soy yo. Lo que pasa que eso, al final, es un detalle de implementación, porque el usuario no consume ese data-test-ID. Pero, si dado el contexto, el texto cambia siempre y no tienes otra forma de acceder a ese elemento, igual es un modal y con el role te vale, igual es ¿sabes? Igual hay otras formas de conseguirlo. Entonces tenemos esa trampilla de salida que es el test ID para buscar a ese nodo, dame ese nodo, y alguna vez lo uso mucho en combinación. Hay otra query o otra herramienta en la librería que es within, ¿vale? Si tú haces un getByTestID a algo que sea todo no sé, una sidebar, por ejemplo, y luego haces .within, y las queries dentro son solamente dentro de esa sidebar, ¿no? Haces como scope adentro de ese elemento. Entonces, combinar, mira, dentro de todo ese bloque, ahí búscame ese texto, búscame esa query y tal. O sea, si el texto es un poco relacionado con las traducciones, si el texto cambia muy frecuentemente y no es viable mantener el texto actualizado porque no merece la pena, seguramente debas asumir otro trade-off, que es, vale, no puedo confiar en el texto, o por lo menos mirar, igual desde un punto de vista con expresiones regulares, hay algo que sí que es estático, que sea la cabecera, algún elemento que te permita acceder a ese nódulo. Pero sí, lo de TestID no es ideal, pero es... En cualquier caso, lo que no recomendamos, o lo que no se puede hacer desde la librería, es acceder a clases de CSS o detalles que no tienen... O sea, añade un atributo específico para el test y que solo sirva para el test. No me vincules el layout o el styling a base de clases de CSS con mi test. Esa es la idea. Nada. En tu test de counter, cuando usabas la store, entiendo que es una store que ya tiene todos los reducers, un estado, etc. Te quería preguntar cómo escala esto en una aplicación real, cuando tengas un mogollón de reducers y en cada test tengas que ser un estado inicial o ese tipo de cosas. En el caso de Vuex, es que Redux sinceramente no lo conozco tanto, pero en el caso de Vuex funciona, hay módulos, ¿no? Entonces tú puedes cargar un módulo concreto, imaginad, ahí le he puesto a pelo, pero imaginad que hay un módulo del counter que solamente es pues los reducers y el estado relacionado con ese counter, de forma que no tienes que cargar toda la librería o todo el estado de toda la aplicación, sino solamente los módulos implicados en ese componente, que ya te reduce, chiste, buena parte de la carga. Por otro lado, volviendo un poco al principio de que las cosas se parezcan tanto como sea posible al usuario, el usuario cuando interactúe con el counter va a interactuar con todo el store, no solamente con los 2 o 3 reducers. Puede ser que haya un tercero que esté rompiendo algo. Y entonces, si lo que vengo haciendo es, si no hay algo que sea especialmente caro de ejecutar, de memoria, lo que sea, intento cargar todo lo que sea imprescindible, pero no menos. Es decir, si la store es muy grande,
es un poco vuelta a los principios. Si la store es muy grande, igual pues sacar otra y ya no es tan grande, ¿no? El test es lento porque carga muchas cosas. Bueno, ¿hace falta? Hay dos módulos ahí dentro en realidad, puedes, ¿no? Estás siguiendo el principio de, ¿no? Single Responsible Principle, o sea, al final te das cuenta de estas cosas. Lo que sí que moqueo, no lo he comentado, pero bueno, si hay peticiones HTTP a APIs externas y demás, eso evidentemente no voy a tener un test que de este tipo que me vaya a backends y demás. Y por la misma regla de 3, si hay una acción o lo que sea que es muy cara de computar o porque, yo qué sé, es algo muy caro, pues igual sí que la moqueo o hago un stop o lo que sea. Digo, mira, voy a crear un agujero aquí en la realidad, pero me sale a cuenta a cambio de ganar tiempo. Pero la idea es esa, trabajar por módulos, cargar los módulos y si el módulo es demasiado grande, la culpa... Si el test va lento, la culpa no es del test, sino de que el módulo seguramente es demasiado grande, a ver si se puede. Y si no, pues tirar de mocks lo menos posible, pero los imprescindibles. No sé si te he respondido... Sí, sí. Perfecto. Ay, no estoy repitiendo las preguntas. A los del vídeo, perdón. Vi que luego del render hacías como un destructuring para sacar el get by text, ¿no? Luego cuando vas a testear snapshot o si haces snapshot testing, ¿tienes algún objetito o algo que puedas luego hacer en un snapshot y luego testear eso si ha cambiado posición? Cuando hablas de snapshots, ¿te refieres al snapshot visual o a la herramienta de Jest de snapshot que te saca el DOM? Que te saca todo el DOM entero y le hago una foto. Sí. Y luego testeo si eso está cambiando o no. No los hago. No haces snapshot. No, ha preguntado por snapshot testing, perdón, vídeo. No hago snapshot testing. Al principio, cuando descubrí lo de Too Much Snapshot, digo, los meto en todos y cuando falla le doy a la U, que se actualizan todos y es todo en verde. Pero no sirve, o sea, al final. No hago el test de snapshot, si alguien no lo conoce, tú le pones expect un nodo o lo que sea, Too Much Snapshot o cualquier elemento y te saca literalmente un string con una foto de pues, los dips y todo. Y entonces cuando cambia algo en ese componente, pues te va a decir, oye, tengo una foto y ha cambiado, es correcto el cambio, actualizo el snapshot, me he cargado algo. Pero eso es fuente de detalles de implementación por todos lados. O sea, que ese counter tenga un dip o que haya dos dips, o sea, si yo añado otro, o cambio el dip por un span, el snapshot va a fallar, pero quiero que falle un test porque he cambiado un elemento de H. O sea, pero si es crítico, o sea, si la respuesta es depende, porque tal, seguramente hay formas de comprobar eso. Pues vete a buscar ese elemento y comprueba que su tag name sea un button o lo que sea, ¿no? O comprueba que haciendo una query por rol de accesibilidad me devuelve un button. Pero el snapshot testing o sea, no hay nada más detalle de implementación que la estructura del DOM, ¿no? O sea, hay un div con una clase, si cambio del orden de atributos me va a fallar el test. O si cambio cualquier cosa del componente que no tenga que ver con su funcionalidad, sino con la estructura del DOM que genera, me va a fallar el test y no me va a servir de nada. Y desde mi experiencia lo que se hace es, uy, ha fallado un snapshot, update. Pero inmediato, o sea, uy, venga, todo verde, arriba. Y entonces, para tener eso, pues me lo quito y la carpeta queda más limpia. Pero o sea, realmente es un tipo de test que es para esto. O sea, hay para otras cosas que seguramente tiene mucho sentido usar snapshots y algunos lo he usado, por ejemplo, pues, en la propia librería para testear que hay métodos que devuelven pues, el primer elemento para comprobar que devuelve ese primer elemento, pues sacamos una foto y comprobamos que no. O sea, pero es un test de una librería, no de una aplicación de front. Por eso decía al principio que no vale para todo. Pero para aplicaciones de front, el tema de snapshot desde este punto de vista es contrario a la idea de hacer un test que se parezca a cómo el usuario usa el componente. Es un detalle, o sea, el DOM es un detalle de implementación de manual. A la hora de hacer el testing, ¿los side effects los consideras como un detalle de implementación y los ignoras o sí que los tienes en cuenta? ¿Te refieres de salida, los side effects que genera un componente? Sí, si me ha llamado un servicio, te puede ser una API o lo que sea, si eso lo testeas o eso considera un detalle de implementación y lo ignoras. No, eso, en general, eso es parte de la API pública del componente, ¿no? O sea, el componente genera cosas en el counter, porque es un ejemplo muy sencillo, pero comprobamos que salga el texto que tenga que salir, pero imagina que
que además de eso mandas una petición, un post a algún sitio para hacer un logging de que alguien ha clicado. Eso es parte de la API pública componente. O sea, la API pública, lo que ese componente expone al mundo es DOM y una petición a una API. Lo que voy a hacer en ese test es comprobar, voy a hacer un mock de esa petición a la API, comprobar que he llamado una vez a esa API y con los parámetros que sea y tal. O sea, eso es parte de la... los outputs, ¿no? Esa diapo que tenía los outputs, los side effects los compruebo. Si en el caso de Vue, por ejemplo, en React no, porque pasáis callbacks, ¿no? Funciones de callback cuando hay un clic y tal, pero en Vue se hace emit de un evento, ¿no? Cuando hay un this emit y se dice al componente padre, oye, el evento input, pues en la librería ofrecemos una herramienta para comprobar que se ha emitido ese evento, porque eso es parte de la API pública, ¿no? Este componente devuelve DOM y devuelve a eventos. Me dicen que no hay tiempo, pero si alguien tiene alguna duda más, estaré por aquí en algún momento y así que lo podemos discutir. Muchas gracias a todo el mundo.